Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 9. Esta serie se llama ¿Qué hacer cuando viene el tentador? Lucas capítulo 4, verso 9, ¿lo tienes? En este pasaje relata desde el 1, está relatando la tentación que tuvo Jesús cuando estaba en esta tierra. Yo te acabo de decir, se celebra en estas fechas el nacimiento de Jesús. Y muchas veces vemos y hay gente que hasta se emotiva y llora cuando ve el nacimiento. Pero Jesús ahí inició un proceso para acercarte con el Padre. Y cuando tiene 33 años, alrededor de 30 años, es llevado al desierto para ser tentado. Este llevado para ser tentado por Satanás. Él sabía a lo que se metía. Pero hemos mirado que para que tú puedas saber qué hacer cuando viene el tentador a tu vida, tienes que conocer la palabra de Dios. Jesús la sabía, Jesús la conocía y a lo largo del capítulo 4, del verso 1 al 9, estamos mirando que Satanás se le presentó en diferentes situaciones a Jesús y Jesús supo enfrentarle con la palabra de Dios. Supo enfrentarle. Y aquí en el verso 9 miramos, dice verso 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La semana pasada miramos que Jesús fue atacado, fue tentado en su necesidad. ¿Qué necesidad tenía Jesús en ese momento? Tenía hambre, algo tan sencillo. Tenía hambre, tenía 40 días y 40 noches sin comer. Su cuerpo tuvo hambre y Satanás se le apareció. Hey, si eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús supo citar la palabra, no porque la memorizó, sino porque él conoció desde pequeño, tenía la costumbre de escudriñar. Esa es la costumbre que tienen los judíos, los israelitas, escudriñar desde pequeños la escritura. Y Jesús tenía la revelación, porque las promesas hablaban de él. Él era la palabra manifestada, revelada. Y Jesús pudo echar mano de esa palabra para enfrentar a Satanás. Mira, Satanás quiso que Jesús dudara de quién realmente era. ¿Tú sabes quién eres? Te preguntarás por qué en ocasiones empezamos la predicación, la enseñanza, con unas declaraciones. ¿Sí las recuerdan? Y hoy no quise iniciarlas, no quise iniciar con esto porque yo quería tocar este punto. Porque muchas veces en iglesias se recitan frases de la Biblia antes de iniciar, pero los hijos de Dios no saben quiénes son realmente. Y por más que tú hables la palabra, fíjate bien, por más que tú la cites, te la sepas de memoria, si tú no sabes quién eres, no te va a servir de nada. Hoy hablaba con una persona hace rato y me decía, estaba escuchando una enseñanza del pastor Ignacio Hughes y estaba descargándola para traerla en mi teléfono, pero también la estaba escuchando. Me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy escuchando una enseñanza de mi pastor.
qué bien, dice, no, qué bueno, es bueno conocer la palabra, ¿verdad? Es bueno conocerla. Le dije, sí. Dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estás escuchándola? Le dije, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Le dije, yo soy una persona que tengo que estarme llenando de la palabra de Dios. Estar escuchando la palabra de Dios para poder tener la revelación del Espíritu Santo. Lo que Dios me quiere hablar a través de la palabra. Por eso tengo que escuchar. Porque soy un hijo de Dios que necesito alimentarme. Me dice, no, sí, no, es bueno conocer la palabra. Le dije, es bueno conocerla, pero no solamente leerla, sino escucharla. Porque la fe viene por el oír. Yo le hacía énfasis. Y esta, bueno, está bien, ¿no? Te dejo escuchar. Sin tono risueño. Bueno, te podría hablar de esta persona, pero mejor la bendigo. No, no vamos a sacar nada de bendición si te digo cómo es. Pero, ¿por qué hoy no empecé con estas declaraciones de fe? ¿Cuáles son? Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. ¿Por qué? Porque yo necesito que tú entiendas quién eres. Para que cuando las vuelvamos a declarar esta palabra que hacemos al inicio de la enseñanza, tú entiendas y lo hagas de hoy en adelante sabiendo quién eres. Mira, aquí miramos que Jesús era el Hijo de Dios, amén, ¿lo crees? Y Satanás llegó a él y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, aviéntate. Satanás intentó que Jesús dudara de quién era. Satanás sabía quién era Jesús. Lo tenía bien presente, porque desde ese momento en el que supo qué iban a hacer, orquestó por medio de un hombre, Herodes, endemoniado, ordenó matar a muchos niños de la edad de Jesús. Satanás sabía que Jesús había venido a esta tierra con un propósito de recuperar la autoridad que Adán y Eva como seres humanos le entregaron a Satanás. Y Satanás sabía quién era Jesús, pero aún así trató de ponerle la duda. Y también contigo va a tratar de llegar a meterte la duda de quién eres tú. Eres realmente una nueva criatura. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Satanás va a llegar en un momento dado a tu vida y, a ver, ¿de verdad eres nueva criatura? Entonces, ¿por qué te comportas así? Todos estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. Es por eso que tú tienes que seguir escuchando palabra de Dios. Ahora, como te dije días atrás, no todo lo que circula es palabra de Dios. Algunas sí, pero la mayor parte del pueblo de Dios se ha quedado en el viejo pacto. Se ha quedado en las promesas. Y tú tienes que entender que en este tiempo esas promesas fueron cumplidas por medio de Jesucristo. Dice que, vamos a ver, 2 de Corintios, acabo de citar este pasaje. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5:17, ¿lo tienes? Segunda de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, si tú eres una persona que confesó a Jesús como su Salvador, si tú has creído que Jesús fue levantado por Dios de los muertos, físicos y espirituales, y declaraste con tu boca que Él es el Señor,
Tú estás en Cristo. De manera de que tu pasado no existe para Dios. Yo te voy a decir, por si algún día quieres testificar, está el lugar abierto, pero yo tengo este concepto del testimonio. Si tú vas a pasar a testificar, vas a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Porque el concepto de testimonio es de que, bueno, yo voy a dar mi testimonio. Y una ocasión una persona iba a las iglesias y quería testificar, pero ¿de qué te hablaba? No, es que yo era un hombre malo, un sicario, y por diversión yo salía a disparar a la calle y mataba sin piedad, nomás por aburrimiento, pero Dios eso es basura. ¿Por qué? Porque estás recordando tu pasado. Y dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Si tú vas a testificar, vas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te hemos puesto el ejemplo. Yo cuando me he parado a testificar, yo te hablo de lo que Dios, el poder de Dios manifestado, la bendición de Dios manifestada en nuestras vidas. Y nunca me vas a escuchar a mí hablar de lo que yo fui o de lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque si Dios no se acuerda ya, ¿yo por qué tengo que hacerlo? Si Dios no se acuerda de tus pecados, de tu vida pasada, no tienes por qué tú traerlo a memoria. Este es trabajo del diablo. El diablo va a llegar contigo y, ¿ves? Ya cometiste un error, ya pecaste. ¿No que muy hijo de Dios? Sí, oye, ¿sí naciste de nuevo? ¿Sí naciste de nuevo? Entonces, ¿por qué pecas? ¿A poco sí tienes autoridad de Dios? ¿A poco sí? ¿A poco sí puedes reprender una enfermedad y se tiene que ir? ¿A poco sí? ¿De verdad vas a tener respuesta de Dios? El diablo va a llegar con esas situaciones a tu vida. Satanás va a tratar de que tú te desanimes al no tener resultados instantáneos. Te voy a decir, tú quieres tener resultados instantáneos, tú tienes que ejercitar tu fe. Tú tienes que ejercitar tu fe. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y yo le he dicho a muchas personas, la fe no viene por recibir pruebas. La fe no viene por pasar 10 horas orando. La fe no viene porque te pases 7 días ayunando. La fe viene, según la Escritura, por el oír la palabra de Dios. Así dice la Escritura. Y si entre tú más ejercites tu fe, más resultados vas a tener, porque vas a empezar a creer en la palabra de Dios. Vas a creerla. Dios solamente te pide que tú creas. Y te dice, al que cree, todo le es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay. De manera que cuando tú vienes con duda y te acercas a Dios, estás dudando que Él existe. Satanás va a tratar de arruinarte, haciéndote dudar de que Dios te ha escuchado. Quizás oraste por una situación, una enfermedad que quería llegar a tu cuerpo y no viste la sanidad, no viste la respuesta. Y quizá tuviste el pensamiento, o te va a tratar de llegar el pensamiento, ¿ves? No que tienes autoridad. A Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, aviéntate. Y le citó la Escritura, recuerda. Le citó un salmo, una alabanza. Yo hago mucho énfasis en eso. Cuida la música que escuchas. Yo no te voy a decir, escucha este estilo,
escúchalo, analízalo, porque inclusive muchos exponentes, muchos cantantes de música cristiana no cantan palabra de Dios. Cantan depresión. Hay una canción que se llama Ruleta Rusa y habla justamente de depresión. Yo soy muy selectivo con mi música, con la música que escucho. Y créeme, soy muy selectivo. ¿Por qué? Porque no todo me edifica. No todo me ministra, no todo es palabra de Dios. Y aún la palabra de Dios, Satanás la conoce y la tuerce. Quizá va a llegar gente contigo y te va a decir, es que la palabra de Dios dice esto. Pero tú analiza la escritura. Tú analiza la escritura. Satanás va a tratar de hacerte sentir que tú eres inferior, que tú eres un bicho. Mira, hermano, a mí me molesta escuchar testimonios. Había una persona que ya falleció, y esta persona se paraba a testificar y cantaba una canción muy peculiar, Una llaga podrida. Imagínate esta escena. Empezaba, una llaga podrida era mi vida y tirada entre la basura tú me encontraste. Hasta se le iba. Y después grita, tú me encontraste, hermanos, yo perra. Gritaba, yo perra. Y empezaba a dar un testimonio que, ay, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú no eres un príncipe, una princesa, tú eres un rey, una reina, un sacerdote, una sacerdotisa de Dios. Tú no eres cualquier persona. Pero Satanás va a tratar de venir a ti, a meterte, a venderte la idea de que tú eres inferior. Mira, está el Padre. A la derecha del Padre está Jesús. A su izquierda está el Espíritu Santo. Después abajo de él, de ellos, está el ser humano. Abajo de ellos están los ángeles de Dios, con toda su orden militar. Abajo de ellos está Satanás y su orden militar, sus ángeles caídos, sus demonios. Dice la Escritura que tú fuiste resucitado juntamente con Cristo y que te ha hecho sentar a la derecha del Padre en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, ¿en dónde quedas tú como hijo de Dios? Está el Padre, está Jesús, y estás tú, y estoy yo, y estamos todos los hijos de Dios, el Espíritu Santo, y abajo de ti están los ángeles, y abajo de ti está el diablo. Entonces tú eres de mayor autoridad que el diablo. Pero él va a tratar de venderte la idea de que tú eres inferior. Vamos a ver 2 Corintios 5:17. Bueno, aquí lo tenemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez que tú confiesas a Jesús como tu Salvador, tú no tienes pasado para Dios. Tú no tienes pasado. Vamos a ver Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Ay, pastor, es que yo de repente me siento bien chiquito. Había una canción, por eso te digo, escucha, analiza la canción, la música que oyes. Había una canción, imagínate, decía, aunque pequeño soy y no tenga valor, valentía. Algo así decía,
pero después te hablaba de que tenía el amor de Dios. Y se ve muy bonita la canción. Vamos a ver primero Juan 4:4. Tú no eres pequeño. ¿Lo tienes? Amén. Vamos a ver Hijitos, primero Juan 4:4. Vosotros sois de Dios, hasta con amor te habla, hijito. Hijitos, Vosotros sois de Dios, hasta con amor te y los habla. habéis vencido. Habla. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Habla al diablo, al anticristo, a los espíritus que vienen del anticristo. A la maldad del habla y al luego diablo, dice, al porque anticristo, a mayor los es el que espíritus está que en vienen vosotros del que anticristo, el del que diablo. está Y luego dice, en porque él. mayor es el que está en vosotros Mayor. que Tú el eres que más está grande que el diablo. Sí, amén. en el mundo. Tú eres más Mayor. grande que el Tú diablo eres más en grande que el autoridad. Sí, amén. Tú eres Vamos más a ver grande también que el aquí diablo. en 1 Juan, pero vamos a ver al también capítulo aquí 5, en 1 Juan, pero versos 4 y 5. vamos al capítulo 5, versos 1 4 y Juan 5. 5, 4 y 5, ¿lo tienes? Porque todo lo que es Juan nacido de 5, Dios 4 y vence 5, al ¿lo tienes? mundo. Y esta es la victoria que ha vencido Porque al mundo. todo lo que es nacido nuestra de fe. Dios vence al mundo. ¿Quién es el que Y vence esta al es la mundo sino victoria el que que ha vencido al cree mundo? que Jesús es Nuestra el Hijo fe. de Dios? ¿Tú ¿Quién es el que has vence creído al que mundo Jesús es sino el Hijo que de cree Dios? que Jesús Sí. es el Hijo de ¿Sí o no? Dios? Sí, ¿Tú amén. Ok, has creído entonces que tú Jesús has es el Hijo de vencido al Dios? mundo. ¿Sí o no? Tú has vencido a Entonces, tú has Satanás. vencido al mundo. Tú eres has hijo de vencido a Dios. Satanás. Vamos a Efesios capítulo. Tú eres Vamos a ver hijo de Efesios. Dios. Vamos a Efesios, capítulo. Vamos a ver Efesios. Efesios capítulo 2, Efesios, capítulo verso 6. 2, Efesios 2:6. verso 6. Efesios 2:6. ¿Lo tienes? Amén. Y juntamente con él nos resucitó y ¿Tienes? asimismo nos hizo sentar en los lugares Y celestiales. juntamente con él nos con resucitó Cristo y Jesús. asimismo nos hizo sentar en los Tú lugares no estás celestiales con por Cristo debajo del Jesús. diablo. Tú estás por Tú encima no estás aún de los ángeles. por debajo del diablo. Ellos están Tú para estás por servirte, encima. para ayudarte. Ellos están Satanás va a tratar de venir contigo para ayudarte. a meterte la idea, a meterte la duda Satanás va a de tratar de quién venir eres tú contigo realmente. a meterte la idea. Mira, yo he a visto meterte muchas la personas duda que dicen, de quién yo eres soy tú lo que la palabra de Dios dice que soy. Mira, yo he visto Yo muchas puedo personas hacer que lo dicen, que la yo palabra de soy Dios lo que dice la que puedo palabra hacer. de Dios dice que soy. Mi corazón Yo puedo es hacer tierra lo que la fértil, palabra de pero Dios los dice que vieras, puedo hacer. cuando pasa una Mi corazón es situación tierra difícil, fértil, pero los vieras cuando ni pasa una siquiera situación saben difícil, quiénes son. Ni siquiera saben qué es lo que pueden hacer. ni siquiera Su corazón se saben qué es lo que endurece pueden hacer. y no es buena tierra. Su ¿Por qué? corazón se endurece. Porque, no, y no es porque buena dudan de quién son. Es que yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no? Porque dudan de quién Ah, son. hermano, Es yo que estoy yo no hablando puedo por alguien hacer especial. nada. ¿Cómo que no? Yo hablo de mí. Ah, hermano, yo no estoy hablando por alguien en especial. Eso sí te lo puedo decir. Cuando yo no tenía conocimiento de la Eso sí palabra te de lo puedo fe, decir. híjoles, Cuando ¿te yo acuerdas que Job entró en shock? No tenía conocimiento de la palabra haz de de fe. cuenta. Híjoles, ¿te acuerdas que Job ¿En entró en shock? verdad? Ah, ¿En haz de verdad? cuenta. En verdad. Pero cuando yo conocí la palabra de fe, conocí quién realmente soy. Pero cuando yo En conocí Cristo, la palabra de fe, híjoles, conocí quién el que realmente sepa de qué soy Así en es. Cristo, ¿Por qué? Porque tomo mi autoridad el que y sepa no de qué me soy. vas a robar. ¿Por qué? Porque tomo Y no mi creas que le autoridad. hablo con grita. No me vas a Tomo mi robar. autoridad, tomamos nuestra autoridad Y no y creas que nos le hablo. oponemos a las situaciones. Tomo mi Nos autoridad, hemos tomamos opuesto nuestra autoridad. a tal grado de que nuestra Nos vida ha sido oponemos a librada las situaciones, por la Nos palabra, hemos por nuestra opuesto fe en la palabra. a tal grado de que nuestra No hemos vida ha sido permitido que librada la muerte nos toque. por nuestra
No hemos permitido que la muerte No hemos permitido nos que la muerte robe nada nos toque. de la vida. No hemos permitido Y yo que te la puedo muerte decir, muchas situaciones, una persona le dan descargas eléctricas en su cuerpo y se empieza a hacer y le revientan los dedos, pero cuando una persona he le dan tenido la descargas eléctricas oportunidad en su cuerpo y se de empieza estar a ahí, le revientan cuando le los dan, dedos, pero mira, cuando en cuestión he de tenido segundos la se corta eso, porque hablo con la autoridad que Dios me ha dado a ese cuerpo, a esa enfermedad, mira, se va y no le revienta nada de hablo dedos con la ni autoridad que nada. Dios me ha dado a ese cuerpo. En cuestión de segundos. Mira, se va. De hecho, ya la persona me busca, Samuel, ven. En cuestión de segundos. Y empiezo a ministrar. De hecho, ya la persona me busca. Pero no, ¿por qué? Porque yo uso la autoridad que Dios me da. Yo sé quién soy en Cristo. Pero ¿por qué? Porque Satanás va a tratar de hacerte dudar de que tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Satanás va a tratar de hacerte dudar de que tú También, eres hijo de Dios, hija. Jesús fue tentado por el diablo. También Jesús fue para tentado hacer por el diablo cosas que Dios no le había mandado hacer. para hacer cosas que Dios no le Satanás había. trató de convencer a Jesús para que hiciera cosas Satanás necias trató de convencer a Jesús en el nombre de Dios, para en que el hiciera nombre cosas de la necias espiritualidad. en el nombre de Dios. Miramos Lucas, vamos nuevamente a Lucas para que veas. Lucas 4, Miramos Lucas, vamos nuevamente a 10 y 11. Ya miramos que le Lucas dijo 4, que se aventara. 10 y 11. Ya miramos que le dijo en el que se verso aventara. anterior que le decía, a ver, aviéntate, lo llevó a la parte Ya más miramos alta del templo. en el verso anterior que le decía, a ver, aviéntate, Verso lo llevó a la 9, parte vamos a ver más del alta del 9 al templo. 11. Y le llevó a Jerusalén, ¿ya lo Verso tienes? 9, vamos a ver del y le 9 llevó a al Jerusalén y le puso sobre el pináculo Y le del llevó a templo y le dijo, Jerusalén, ¿ya si lo eres tienes? hijo de Dios, échate Y le aquí llevó a abajo, Jerusalén porque y le escrito puso sobre el está, pináculo del a sus templo y le ángeles dijo, mandará si cerca eres de ti hijo que de te Dios, guarden, échate de aquí abajo, y en porque las escrito manos está, te sostendrán a para sus que ángeles no mandará toques cerca de ti que te tu guarden, pie en piedra. y en las ¿Qué estaba manos te haciendo Satanás? sostendrán Ándale, para que no aviéntate. tropieces con Si eres hijo de Dios, aviéntate. Acabo Dios, ¿Qué dice la estaba haciendo Satanás? escritura, Ándale, aviéntate. que a sus ángeles va a mandar para que te Aviéntate. protejan. Acabo Dios, Vas dice la a caminar entre escritura algodones, que a Jesús. sus ángeles va a mandar para que te ¿Qué protejan. quería que hiciera? Vas a caminar Órale, entre pues, para que algodones, veas, Jesús. en el nombre de Jesús, no de Jerónimo, quería que y que se aventara. Órale pues para que veas, en el nombre de Jesús, Pero no de Dios no le dijo Jerónimo, a Jesús, que se te aventara. vas a ir a la tierra y te vas a aventar de la parte más Pero alta Dios del no le templo dijo a para Jesús, que mi nombre sea vas a ir a la glorificado. tierra, Amén. te vas a aventar de la parte Dios más no alta le del dijo templo eso. para que mi nombre sea glorificado. Amén. Hay Dios no le personas dijo eso. que alardean, que hacen y deshacen. Te vas a encontrar con muchos cristianos. Hay personas Yo tengo esta que frase. alardean, Cristianos hasta Ronaldo. Hijos de Dios no Esta cualquiera. frase. Porque el hijo Cristiano hasta Ronaldo, escucha la voz de hijos su de padre y Dios le no obedece. Así es. porque el hijo Y un hijo, para obedecer a su padre, tiene que llevar buena comunicación con él, buena y un hijo, relación para con él. obedecer a su padre diaria. tiene que llevar buena Diaria. comunicación con él. Y Jesús la Buena llevaba con el relación Padre, diaria. con el Espíritu Santo. Y Jesús Hay la llevaba personas con el que Padre. tú te vas a encontrar con que Espíritu no, Santo. mira, no, este Hay hombre personas hace que esto, hace lo otro, en el Te vas a nombre de encontrar con Dios. que no, mira, no, Y te vas a enterar hace de hace situaciones otro, que en hacían el nombre de Dios. Personas, Y te vas lo a hemos enterar conocido a lo largo de la de historia, situaciones cuántas que hacían masacres en el nombre de Personas, Dios. lo hemos conocido a lo largo de la historia, cuántas Gente masacres en endemoniada, el nombre matando de Dios. gente con bombas, con atentados, en el nombre de Gente Dios. endemoniada matando gente con bombas, con atentados, en el Porque han nombre de sido Dios. engañados. Han caído en la tentación de hacer cosas Porque han sido absurdas, engañados. necias. Han caído en la tentación de hacer cosas absurdas, necias. ¿Qué es lo que pasa cuando un hijo de Dios, con un cristiano, alardea de ¿Qué es lo tener que pasa cuando de hacer un hijo de cosas Dios, en el nombre de cristiano, Dios y se le nota un Alardea de orgullo, tener una de hacer arrogancia? cosas. Se está quedando con la gloria que le pertenece a Dios. Una arrogancia. Se está quedando con algo que no le pertenece. Tú sabes quién eres Se está quedando y con lo que algo tú haces no lo Tú haces con sabes tus quién propias eres. fuerzas. Y lo que tú haces, Lo haces porque la No lo haces palabra de con Dios tus te propias respalda, porque el fuerzas. poder de Dios manifestado en tu vida te lo respalda. haces
Porque Así la es. palabra de No Dios porque te tú respalda, eres porque el poder de Dios poderoso. manifestado en tu Eres vida. poderoso en Dios. Si tú te pones a revisar todas las promesas que tú tienes en Dios y que se han cumplido Si en tú la te pones a palabra, revisar todas las promesas que te tú vas a tienes dar en cuenta Dios que y dice que se han en cumplido Cristo en la o palabra, por medio de Cristo. te vas a dar cuenta que dice en Miramos este Cristo pasaje o que nos por hizo sentar en medio lugares, de en lugares Cristo. celestiales juntamente con Miramos este pasaje Cristo. que nos hizo sentar en lugares Luego dice, celestiales mi Dios juntamente pues con suplirá Cristo. todo lo que os falta conforme a Luego sus dice, riquezas en mi gloria Dios en pues Cristo. suplirá todo lo que os falta Todo es en conforme a Cristo. sus riquezas en gloria El en día que se te Cristo. olvide que tú haces las Todo cosas es en en Cristo o por Cristo, El día que se te olvide entonces ya estás en un que tú problema. haces las cosas en Cristo o por Porque vas a Cristo, empezar a hacer cosas ya necias. estás en un problema. El rey David, perdón, Porque el rey vas a empezar a Saúl, hacer se le dio una ocasión una orden El rey Saúl, Y se le desobedeció. dio una ocasión una orden y se le dijo, se te dio una orden, ¿por qué desobedeció. desobedeciste? y se le dijo, Es se que te lo dio una tomamos el orden, ¿por qué botín para desobedeciste? ofrecer el sacrificio a nuestro Dios. Es que lo tomamos el botín para ofrecer el sacrificio No. a nuestro Dios. A Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. No. A Dios Y le quedó en agrada más vergüenza, la en ridículo. Y le costó la vida, ¿por qué? Porque le abrió la puerta, le dio lugar al diablo. Y le costó la Así vida, es. ¿por qué? ¿Y cómo terminó Saúl? Mejor se aventó sobre su espada para morirse. Le costó la ¿Y cómo vida. terminó Saúl? ¿Por qué? Mejor Porque se aventó sobre dejó su de espada. escuchar la voz de Dios por medio de Le los costó la profetas. vida. ¿Por qué? Porque Se dejó creía de el más escuchar grande. la voz de Dios por medio de los Se creía el más poderoso. Se creía el más grande. Satanás va a tratar Se de creía el más que poderoso. te va a incitar para que uses ministerios Satanás o va a los dones tratar de para que tus, te va a tus incitar propias para que uses ministerios beneficios. o los dones para tus propias ¿Qué habilidades tienes beneficios. en la iglesia? ¿Qué dones? ¿Qué talentos? ¿Qué autoridad habilidades tienes? Satanás va a tratar de que ¿Qué utilices talentos? eso para que tú te ¿Qué autoridad beneficies tienes? personalmente. Satanás va a tratar Cuando de que dejas de escuchar la voz de para que Dios. tú te beneficies personalmente. Cuando dejas de escuchar la voz Va, de Dios. va a procurar que tú te sientas grande. Que tú eres, te va a tratar de vender la idea de que tú eres el que hace las cosas. Grande. Y que tú Que eres tú eres, te va a tratar de autosuficiente. vender la idea de que tú eres el que hace las cosas. Yo tengo bien claro, hermano, Y que tú hermano, eres la pastora también, que si nosotros imponemos manos en ti o en alguna persona, tenemos la Que si autoridad nosotros y el imponemos respaldo manos en de ti Dios o en alguna para que esa persona sea sana. Tenemos Así la es. autoridad y el respaldo de Dios. Pero para ¿dónde que esa está persona sea el sana. secreto para eso? Número Pero, uno, ¿dónde está nos seguimos el alimentando secreto de para la eso? palabra, seguimos ejercitando esa fe. Número uno, Y dos, nos sabemos seguimos que el poder alimentando de la palabra. proviene de Dios, Sí, amén. no de nosotros, Y dos, no del sabemos que el conocimiento poder que tenemos proviene de nosotros, Dios, sino que no de mira, de Él no del viene, conocimiento del Espíritu Santo que viene, tenemos nosotros, la sino que unción, mira no de Él nosotros. Una del ocasión yo le dije a una persona, la unción. ¿cómo me bendices? Una ocasión yo le dije a una persona, Me dice, a ver hermano, yo en ¿cómo primer me lugar, yo no bendices? bendigo a nadie. Excelente, Dice, a ver, hermano, le diste el yo, clavo, en primer tú lugar, no yo no bendices a bendigo nadie. a nadie. Cuando con tu música excelente, inspirada le por diste el Dios clavo, en la tú no palabra, bendices a nadie. Cuando con tu realmente música la utilizas así, inspirada por entonces Dios, Dios bendice a palabra, través de ti. Dedícate realmente a hacer lo que la tienes que utilizas hacer, así. Entonces, porque tú Dios nomás bendice maldices y arruinas. Dedícate a hacer Cuando a lo ti que se te dices, olvida porque tú nomás quién maldices. es la fuente del poder Cuando a ti se te olvida para sanar, quién es la fuente del poder, cuando se te olvida de dónde viene para sanar, la habilidad de hacer las riquezas, entonces estás cuando en un se te serio olvida de problema. dónde viene la Porque habilidad el de hacer diablo te ha la vendido riqueza, esta idea, entonces estás en un te ha serio tentado y caíste en la tentación. porque el diablo te ha vendido esta idea, te ha tentado y caíste en la Mira, tentación. Dios nunca honra ni respalda una actitud Mira, de orgullo. Dios nunca Hubo un honra pastor ni respalda que una actitud. en sus inicios Hubo un pastor que en sus empezaba él a ministrar, a predicar, a compartir la palabra y se metía a estudiar la Empezaba él palabra. a El Espíritu predicar, Santo a daba predicar, revelación. a ¿Qué compartir la quieres palabra. para tu, qué tienes para tu pueblo? Y estaba estudiando. la palabra, el Espíritu
Y wow, Dios le usaba. ¿Qué tienes para tu pueblo? Mejor dicho, se manifestaba ahí en esas personas de tradición el poder de Dios por la se misericordia de Dios, manifestaba ahí en esas por amor. personas de tradición. Pero un día El poder de Dios por la dijo, misericordia. bueno, pues Dios me está usando. Pero un día No dijo, viste. bueno, pues Dios me está usando. Cerró su Biblia. Y llegó la hora del servicio. Es que Cerró su Biblia. Y llegó la hora del servicio. Es que y se subió al altar de esa congregación en Estados Unidos. Y se subió al altar de esa. Y se para enfrente y dice, bueno hermanos, vamos a empezar el servicio. Y se para enfrente y dice, bueno hermanos, vamos a empezar el servicio. Vamos a abrir la Biblia en Lucas 4:38, no lo busques. Y lo tienes, amén. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en las casas. Y lo tienes, amén. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en Se fue con 3 versículos y el Espíritu Santo le redarguyó. ¿Qué vas a hablar? 3 versículos. Si ni me El buscaste. Espíritu Santo le redarguyó. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? Si ni me buscaste. ¿Qué vas a hablar? Discúlpenme, hermanos. No puedo compartir. No me preparé. Disculpen, con permiso. Dios no me avergonzó. No. Dios no avergüenza. Sino que Dios no lo avergonzó. respaldó una actitud de orgullo. Sino que simplemente no respaldó. Aprendió la lección, empezó a tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Aprendió la lección, empezó a. Y no se vuelve a repetir esa situación en su vida. Con el Espíritu Santo. Y no se volvió a repetir esa situación. No sé si has mirado en Juan 5:30, más o menos. No sé si has mirado. Perdón, en Juan Mateo 5:30, hay una parte en un versículo, ahorita lo vamos a ver, Perdón, donde en Mateo Jesús hay una parte nos sanó a un todos versículo, ahorita lo vamos a ver, en esa donde ciudad. Jesús nos sanó a No todos sé si te has fijado también que en esa ciudad. cuando Jesús iba a un lugar, No sé si te le has rodeaba fijado mucha gente también enferma. que Y no cuando te has fijado Jesús que iba no todos a los un sanó. lugar le rodeaba mucha gente enferma. Y no te has fijado Sanó a que no a algunos, todos los sanó. pero no a todos. Sanó a ¿Por qué? algunos, pero no a todos. Bueno, en una ocasión, antes de pasar al por qué, ¿Por qué? en una ocasión Jesús solamente sanó a En un una solo ocasión, hombre antes de pasar al de por una qué, multitud. En una ocasión Jesús solamente sanó a ¿Por un qué? solo hombre de una multitud. Porque Jesús se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Una ocasión un hombre le Jesús dijo, se dejaba guiar. es que si el ministro es ungido por Dios, tiene que hacer milagros. Es que si tiene que el hacer ministro es señales. ungido por Dios, tiene que hacer milagros. Tiene que hacer Crean señales. o no crean las personas, si realmente tienen la unción de Crean Dios. o no crean las personas. Pero entonces, ¿por qué la Escritura dice que Jesús nos sanó a todos? Entonces, ¿por qué la Escritura Este- dice que Jesús nos sanó a todos? ¿Por qué Jesús en una ocasión en la Escritura dice que se fue Porque de un Jesús poblado en una ocasión en la Escritura dice sin hacer muchos milagros? que se fue de un poblado. Hermano, luego platicamos con más calma porque ahorita tengo un asunto, tengo un compromiso, no puedo llegar tarde. Hermano, luego platicamos Bendiciones, con hermano. más calma porque ahorita tengo un asunto, tengo un compromiso. Mira, vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan 5:30. Mira, vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan 5:30. Juan 5:30. Juan 5:30. ¿Lo tienes? No puedo hacer yo nada por mí mismo. Está hablando Jesús. Según oigo, así No puedo juzgo. hacer yo nada. Y mi por juicio mí. es Está justo, hablando Jesús. porque no busco Según mi voluntad, oigo, sino la así voluntad juzgo. del que me envió. Y mi juicio La es del justo, Padre. porque no Este busco mi pasaje yo te lo voy a voluntad, sino la explicar, voluntad del que me porque envió. hay hijos de Dios que quizá te van a decir, ¿ves? Este pasaje Jesús yo te lo sí voy a vino a explicar juzgar. porque hay hijos de Dios que quizá te van a decir, Jesús sí ¿ves? vino a juzgar a la Jesús sí tierra. vino a juzgar. ¿Viste? Entonces, Jesús sí vino a juzgar a la nosotros tierra. podemos juzgar.
Pero mira, Entonces, la palabra juicio nosotros podemos juzgar, en este pasaje es griega, pero mira, y es la palabra juicio crino, con K. en este Crino. pasaje es griega y Y su significado crino, es trato, con K. Crino. manera de pensar, Y su significado es decisión trato, y acuerdo. manera de pensar. No creas que Jesús andaba Decisión condenando a nadie. Y el Espíritu Santo ¿No le crees daba que Jesús testimonio andaba de cómo era esta persona. No le decía, a ti no te voy a sanar por ¿No pecador. crees que Órale por si, allá. que si llegaba una Has persona escuchado una palabra y no te voy a sanar. y el Espíritu Órale por Santo allá. le daba testimonio de cómo era esta persona, no le Jesús decía, no a ti no te juzgaba voy a a las sanar personas. por pecador, órale por Pastor, allá. acabamos de ver aquí que dice que mi juicio no te voy a que se sanar. puede algo así Órale justo, por pero allá. la palabra, ya te lo dije, es crino, Jesús y no significa juzgaba a las trato, personas. manera de pensar, Pastor, pensamiento, acabamos de ver aquí decisión que y dice que mi acuerdo. juicio es De que manera según de que oigo Jesús así está juzgo. diciendo, Bueno, según la palabra original crino dice, y significa no puedo trato, yo hacer manera nada de por mí pensar, mismo. Según eso, pensamiento, así, decisión según y oigo, acuerdo. así De manera trato. de que Jesús está diciendo, según la Así palabra decido. original dice, Según no puedo oigo, yo hacer así nada pienso. por mí mismo. Según eso, Según oigo, así decido. así trato, Y mi decisión, así decido. mi trato, mi Según manera oigo, de así pensar pienso. y mi Según acuerdo oigo, así decido. es justo, porque Y no mi busco la decisión, voluntad de mi Padre, mi sino la trato, voluntad mi del manera que de me envió, pensar la del Padre. y mi acuerdo Jesús está hablando es de que cuando se acercaba una persona no a busco la él, voluntad de mi Padre, sino la voluntad su trato era justo. la del Padre. Y te lo puedo Jesús está demostrar, hablando de que porque cuando le se traen a acercaba una mujer persona adúltera, a él, la habían su sorprendido en trato era adulterio. justo. Aquí yo me pregunto, Y te lo ¿y dónde puedo está el demostrar, porque cuando le traen a una mujer adúltera, la habían tipo? ¿Por qué sorprendido no en mencionaron a la mujer? adulterio. Qué gandallas. Y dos, Aquí yo me pregunto, lujuriosos que andaban espiando, Exacto. cochinos, que andaban ahí de ¿por qué no fisgones. llevaron a la mujer? Ellos deberían de haber sido apedreados por Y dos, cochinos. lujuriosos que andaban Pero, cochinos. ¿qué es lo que hace Jesús? La ley dice que tiene que ser apedreada. Ellos deberían de haber sido Jesús apedreados por cochinos. Se inclina a Pero, la tierra y con su dedo empieza a escribir. ¿Qué es lo que hace escribiría? Jesús? La ley dice que Pero tiene dijo, que que ser esté libre de apedreado. pecado, tire la primera piedra. Jesús. Órale, Se empiece. inclina la tierra y con su dedo empieza a escribir. ¿Qué Muchos escribiría? dicen que a lo mejor estaba escribiendo Pero pecados esté libre ahí, de pecado, tire la primera piedra. lujuria, Dice, andabas de muchos dicen que a lo morbosidad. mejor estaba escribiendo pecados ahí. Y dice la escritura que uno por uno se fue retirando y que cuando se levantó, hey mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ojo, Jesús no tenía pecado. Y Él dice la podía haber escritura que agarrado la piedra y se fue zumbársela. retirando, que cuando se levantó, hey mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pero su manera de pensar, según escuchó del Padre, era justa. Haber agarrado la Su piedra. decisión, según escuchó del Padre, era justa. Pero su manera de pensar, según escuchó del Padre, El trato hacia la mujer, según su lo que escuchó decisión, del Padre, según era escuchó justa. del Padre, Le dijo, era vete, justa. ni yo te condeno, pero no peques más. el trato hacia la mujer, según lo que escuchó del Padre, era justo. Le dijo, vete. Jesús, ¿por qué nos sanó a todos? No peques más. Vamos a ver Mateo. Jesús, ¿por qué nos sanó a todos? Mateo capítulo Vamos a ver 13. Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 versos 54 al 58. ¿Lo tienes? Mateo, el Evangelio de Mateo, Mateo Capítulo capítulo 13, 13, versos 54 al versos 58. 54 ¿Lo tienes? al 58. Mateo, el Evangelio de Mateo, Dice la capítulo escritura, 13, y venido a su tierra, versos les enseñaba en la 54. sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene Dice la Escritura, tanta sabiduría y estos venido a su milagros? tierra, ¿No es les el hijo enseñaba del en la sinagoga carpintero? de ellos, ¿No se llama su de tal madre manera que se María maravillaban y sus y hermanos decían, Jacobo, ¿de dónde tiene José, Simón tanta y Judas? sabiduría ¿Y no y están estos todas sus milagros? hermanas ¿No es con este el hijo nosotros? del carpintero?
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? No hay profeta en su sin honra. ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta ¿A causa de qué? sin honra. La incredulidad. Porque No hay le faltó profeta sin unción al honra, Hijo de Dios. sino en su propia tierra y en su Así casa. dice. Y no hizo ahí muchos milagros. Porque no era ¿A totalmente causa de qué? ungido de Dios. Porque le faltó unción. Porque se enojó porque lo criticaban y le dijo, le van a estatuas cancerígenados. Porque no era Para que se les totalmente quite de andarme ungido de juzgando. Dios. No, por la incredulidad. Porque se Porque enojó Jesús porque no lo sanaba a criticaban. todos. Dijo, ande, le van a estatuas cancerígenados. Porque el Espíritu Que se Santo les quite de andarme y el juzgando. Padre le decían quién tenía fe. ¿Por qué Jesús ¿Quién? no sanaba a todos? Porque el Espíritu Santo y el Padre le decían quién tenía La fe. gente vio las maravillas que Jesús hacía. Y todavía, ay, ¿qué? ¿De dónde sacó eso? ¿A poco no está su familia entre La nosotros? gente vio las maravillas que ¿Su Jesús papá no era hacía. José, el carpintero? Ay, ¿qué? ¿De dónde ¿Sus sacó hermanos eso? Jacobo, Juan? ¿A poco no están Simón, su familia entre Judas? nosotros? ¿Su papá no era Jacobo, José, Simón y el Judas. carpintero? De hecho, Santiago, Sus el que hermanos, escribió Jacobo, la Juan. epístola de Santiago, es su hermano. Simón, Judas, Pero no crees que, hermano, ¿cómo estás? Jacobo, José, No, Simón y era su Judas. carnal. De hecho, Santiago, el Hijo que de escribió María. la epístola de Santiago, Hijo de José. es su hermano. Pero no, Santiago, el que te aparece aquí en la Biblia, no, era su carnal. por las Hijo de traducciones, es Hijo de San Jacob, San Jacobo. Santiago, El el que que cita aparece aquí en la dice, Biblia, no se llama su madre María y sus hermanos las Jacobo, traducciones José, es Simón y San Judas. Jacob. Por su San testimonio, fue uno de los pastores de la iglesia primitiva. No se llama a su madre María y Y sus luego hermanos dice también, Jacobo. ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Y déjame decirte que los judíos de esa época no tenían ahorita como nosotros. No, tenían más Luego de 6, dice 7. también, Yo creo ¿no que están tengo un todas hermano sus judío hermanas que con tiene 6. nosotros? Y Y quería más. déjame decirte que los judíos de esa época Pero ellos acostumbraban a una familia grande. no tenían grande. 17. Yo creo que tengo un hermano judío. Tenían el testimonio de él. De Pero Jesús, tantos ellos acostumbraban milagros, a una familia pero grande. dice que no hizo milagros, Grande. muchos por la incredulidad de ellos. Tenían el testimonio de Hay él, quien te va a decir de que Jesús, si tienes tantos el milagros, poder, la pero dice unción, que no hizo milagros, muchos. aunque por la gente no crea, tú incredulidad. debes de manifestar milagros. Hay quien te va a decir que si tienes el Y te poder, voy a la decir, unción, Nunca te metas en situaciones aunque la gente no crea, tú debes de manifestar milagros. de reto. A ver, Y te voy a decir, si, Nunca te si metas en realmente eres hijo de situaciones. Dios, que tenga una persona, a ver, quítame esta enfermedad que traigo. Porque la mayor parte de las veces esa persona pero si tanto- no si cree realmente eres y hijo se de Dios, necesita que una crea persona, a ver, para que quítame. se manifieste la sanidad. Que Tú puedes congregarte esa es esa persona. toda tu vida en una iglesia, en un edificio, en un lugar de reunión, pero si tú no crees, nunca Tú puedes vas a recibir congregarte un milagro de Dios, toda tu vida en una iglesia, en un edificio, en un lugar de reunión, porque se necesita pero si tú no crees, creer. nunca vas Y el Hijo de Dios, un milagro, Jesucristo mismo, Dios mismo encarnado, porque se no necesita pudo hacer milagros en lugares por la incredulidad de Hijo las de Dios. personas. Jesucristo mismo, Dios mismo encarnado, No no pudo permitas hacer que el diablo milagros te mueva a hacer en cosas lugares que ni Dios por la ni incredulidad el de las Espíritu personas. Santo te digan que hagas. Porque de lo contrario, vas a quedar No permitas avergonzado. que el diablo te Y mueva después no le a digas, hacer ¿por qué cosas que ni Dios? Dios? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Por qué no me respaldaste? ¿No me escuchas? Porque de lo contrario, Es bíblico lo que te estoy diciendo. y después Vamos me digas, a ¿por Hechos. qué Dios? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Por qué no me respaldaste? ¿No me escuchas? Vamos a Hechos. Bíblico lo que Justamente estoy vamos a diciendo. los Hechos. Vamos a Hechos. Hechos 19. Vamos a Hechos. Hechos 19, Vamos a- 11 al 16. Hechos 19.
Hay quien, Hechos gente que también te 19, va a decir, 11 al 16. no, es que tú no haces milagros, Dios es el que los hace. Es cierto, Dios hace. Vamos a ver ahorita este Hay ejemplo. gente que también te va a decir, ¿Lo tienes? no, Sí, es que tú Hechos no haces 19, milagros. 11. Dios es el que los hace. Dice, Es cierto, Dios hace. Vamos a ver ahorita. y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por ¿Lo quién? tienes? Por mano Hechos de 19, Pablo. Por 11. mano de Pablo. Mira, Dice, Dios hace milagros, sí, pero ocupa manos. y hacía Dios milagros Ocupa extraordinarios. quien vaya y ¿Por ponga quién? manos a los enfermos. Por mano de Pablo. Mira, Dios hace manifiesta milagros, bendición, pero sí, ocupa manos. pero ocupa manos que Ocupa toquen quien para vaya. que todo lo que toque esa mano prospere. Sí, amén. Dios Y hacía manifiesta Dios milagros bendición, extraordinarios sí, por mano pero de Pablo, ocupa de tal manos manera que toquen aún para que todo lo que se toque llevaban esa a los mano. enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las Y enfermedades hacía se Dios iban milagros de ellos extraordinarios y por los mano de Pablo, espíritus de tal malos manera que aún salían. se ¿Qué es llevaban esto? a los enfermos Bueno, los por ahí paños es un trapo, o delantales pero de su cuerpo ¿qué y es lo las que hacía enfermedades Pablo? se iban de ellos y Alguna los persona estaba espíritus enferma y no podía malos ir a la salían. congregación. ¿Qué es esto? Bueno, por ahí Y es le un trapo. llevaban, Pero le decían, ay hermano, ¿qué es lo que hacía pastor Pablo, apóstol Pablo, alguna persona estaba enferma y no mi podía ir a abuelita ya la no puede congregación caminar. y le llevaban, ¿Por qué no le decían, viene? ay Porque le hermano, ay, falta pastor Pablo, apóstol Pablo, fe para venir. mi abuelita ya no puede No caminar. te preocupes, agarraba un pañuelo Pablo y ¿Por en qué el no nombre de viene? Jesús, Porque le falta toda enfermedad se va en este fe momento para venir. porque la palabra empezaba a orar Pablo con la autoridad que tenía el apóstol Pablo. Y en el nombre de Jesús, Llévate este paño la y enfermedad pónselo se a tu va abuelita. en este momento. Y la persona se iba Empezaba a orar con la Pablo, abuelita, con la autoridad que abuelita. tenía el apóstol Pablo. Mira, Llévate este paño. se lo ponía y la persona era sana. Con todo Y la persona se iba con la abuelita, abuelita, ¿Qué me abuelita, dice? abuelita. Han criticado mucho a Mira. un pastor que de repente se quita el saco, toca a una persona y es ministrada. Han criticado Una mucho ocasión me tocó que, ver un milagro de él, que pone su de saco en la repente cabeza de se una quita persona el saco, ciega, toca a una y le persona quita el y es saco y la ministrada. persona estaba viendo. Una ocasión me ¡Ay, tocó ver un cómo milagro es de él, posible! que pone su saco en la cabeza de una ¡Eso persona. no es de Dios! ¿Cómo no? Aquí Pablo mandaba Y trapos. le quita el saco y la persona estaba viendo. ¿Cómo que no es de Dios? No, ¿cómo ¿por qué es actúa así la gente? Por ignorancia. Porque no Eso le no es necesita. de Dios. Y dice, ¿Cómo no? Aquí Pablo mandaba llevaban los trapos. paños o delantales de su cuerpo, prendas de ropa, y ¿Por las qué actúa enfermedades así la se gente? iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero Y algunos dice, de los judíos llevaban exorcistas los ambulantes paños o intentaron invocar delantales de el su nombre cuerpo, del Señor prendas de Jesús ropa, sobre los que y las tenían enfermedades se espíritus iban malos, de ellos y diciendo, los espíritus os malos conjuro salían. por Jesús, Pero el algunos que de los predica judíos Pablo. exorcistas ambulantes intentaron Y había invocar el 7 nombre del hijos de Señor un Jesús tal sobre los que tenían Esteban, espíritus malos, judío, diciendo, jefe de los os sacerdotes, conjuro que hacían por esto. Jesús, el que Pero el predica espíritu Pablo. malo les dijo, a Jesús Y había conozco, 7 hijos de un y tal sé quién es Pablo, Exeba, pero vosotros judío, quiénes jefe de sois. los sacerdotes, que hacían Y esto. el hombre en el que, Pero el en que espíritu estaba el malo espíritu les malo dijo, saltando sobre Jesús ellos conozco, y y sé quién es dominándolos Pablo, hubo más que pero ellos, de vosotros tal quiénes manera sois. que huyeron de aquella casa Y el hombre desnudos en que y estaba el espíritu heridos. malo saltando sobre ellos ¿Qué es lo que sucedió? y dominándolos Número pudo uno, más estos que ellos, de tal manera que muchachos, huyeron de aquella ¿cuántos casa eran? desnudos. Y 7, imagínate esta escena. ¿qué es lo que Eran sucedió? 7. Número uno, estos Empiezan muchachos, a decirle a un endemoniado, en el nombre de Jesús, 7, del que imagínate, conjura, del que Eran predica 7. Pablo, salte de ese cuerpo. empiezan a Y a quizás, decirle a como un acostumbra hacer sus endemoniado, payasadas el en diablo, nombre de Jesús, ahí está. el que predica A ver, Pablo, salte de ese cuerpo. Hágame ahí tu tren. Y quizás Sé quién es Jesús. para hacer sus Sé payasadas quién es. el diablo, ahí está. Y también sé quién es Pablo. A ver, Pero ustedes qué o qué? párame ahí tu tren. Se les aventó. Sé quién a los es 7. Jesús. Los dominó y los enfermó. Y también sé quién Por es los Pablo. golpeó y ahí fueron ¿Pero humillados. ustedes qué o ¿Por qué? qué? Porque fueron movidos a hacer algo que Dios no les había A indicado. los 7 los dominó. Que el Espíritu Santo no les había enviado. Yo te puedo decir que he visto gente, hijos de Dios, que caen en este error y son avergonzados. Debe ser Yo sensible te puedo decir, yo he y visto conocer gente, la voz del hijos de Espíritu Dios, Santo. que
caen en este Pastor, error. ¿cómo Es una logro vergüenza. saber cuando el Espíritu Santo me está hablando? Bueno, Debe ser ¿cómo logras sensible identificar y conocer la a tu voz del pareja Espíritu cuando te habla por teléfono? No la estás Pastor, viendo. ¿cómo logro saber cuando el Pero Espíritu ¿cómo Santo me identificas que está es ella? hablando? Sin Bueno, el ¿cómo identificador de logras llamadas. identificar a tu pareja cuando te ¿Cómo habla la por teléfono? identificas? No la estás viendo. ¿Pero por qué? Pero ¿cómo Toda la gente identificas que habla. es ella? Sin el ¿Por identificador qué la de identificas llamadas. por la voz? ¿Cómo A la un identificas? familiar. Porque Pero tienes ¿por qué? comunión con esa Toda persona. la gente habla. Es diario, ¿Por qué o le tuviste identificas mucho por la tiempo, voz? comunión, amistad con un esa familiar. persona y reconoces tienes claramente comunión su voz con esa a pesar persona. de que la finja, ¿sí o no? Es diario, Bueno, o tuviste con el mucho Espíritu tiempo, Santo es lo comunión, mismo. amistad con Para esa que tú persona identifiques cuando te está y hablando, reconoces claramente necesitas su tener voz, comunión a pesar con de él. que la ¿Y finja cómo sí hago o no. eso, pastor? Lo Bueno, mismo con que el con Espíritu una Santo. cualquier persona. Espíritu Santo, Para que tú identifiques gracias por cuando estar te aquí. está hablando, necesitas tener Espíritu comunión Santo, con él. ¿Y necesito cómo hago eso, consejo. pastor? Lo mismo que con Mira, una Espíritu Santo, ¿qué te persona. parece frente a Espíritu Santo, esta situación? ¿Qué decisión tomó? Espíritu Es Santo, bíblico. necesito Los consejo. apóstoles le preguntaban primero al Espíritu Santo ¿qué hacer? Esta situación. y le decían, a la hora de tomar una decisión, decían ellos, Es bíblico. al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien hacer esto. ¿Qué hacer? Y le decían a la hora de tomar una decisión, decían Y ellos, Pablo, cuando dejó de al escuchar al Espíritu Santo se y a equivocó nosotros nos ha y le parecido costó la bien. vida. Así es. Porque el Espíritu Santo muchas veces le decía, Pablo, no vayas por ahí. Y Pablo, Por ahí cuando no dejó de vayas, escuchar al se le Espíritu oponía, Santo, se equivocó. porque tenía una trampa el diablo para él. Y el día que no El escuchó, Espíritu lo Santo muchas acusaron. veces le decía, Pablo, no vayas por ahí no Le vayas. costó la vida, Se le le costó oponía, porque tenía una trampa el diablo para él. Y el día que no escuchó, Jesús venció al diablo con la palabra de Dios, no con su propia fuerza. Cuando llegue el diablo a tu vida a decirte, no, mira, Jesús tú no eres venció hijo al de diablo Dios, con la palabra te falta de Dios. todavía mucho conocimiento. A ver, espera, Cuando no me llegue vas a el diablo a venir a tu vida, molestar porque yo soy un hijo mira, de Dios tú no eres y hijo tengo de autoridad Dios. sobre ti. Te falta largas todavía en el nombre mucho de Jesús. conocimiento. Pero tienes que tener citas Espérate, no me vas a venir a Tienes que molestar. conocer la Escritura. Yo soy un hijo de Dios. para que puedas vencer la tentación. Yo te los di, mira, te Pero di, tienes que puedo tener hacerte un citas. repaso. Tienes que conocer la Escritura. Tú eres hijo de Dios, Para que puedas de modo que vencer según la es en Cristo, nueva criatura es. Yo te los digo. Tú ya no eres un pecador. Puedo hacerte un repaso. Se dice en la iglesia Tú eres hijo de tradicional, Dios. De el modo que cristianismo, es en Cristo, es nueva que somos criatura es. pecadores Tú ya no arrepentidos. eres un No, yo pecador. no soy un pecador, ni Se arrepentido. dice en la Yo iglesia tomé tradicional, me arrepentí de lo que yo venía Es que haciendo. somos Tomé pecadores el perdón de arrepentidos. No, Jesucristo. yo no soy un Y a pecador. partir de ahí yo Me dejé de arrepentí. ser pecador, porque Tomé soy un hijo de Dios. me arrepentí de lo Sí, que amén. yo venía haciendo. Tomé el Tú ya perdón no de eres un Jesucristo. pecador arrepentido, Y a partir de no, ahí, eres yo un dejé hijo de de ser Dios. pecador. Porque Que soy necesitas un hijo de renovar tu mente y transformar tu manera de pensar, es cierto, Dios. Tú ya no eres un pecador arrepentido. pero tú ya no eres pecador, No, eres un hijo de Dios. tú eres Que un hijo de necesitas Dios. renovar Sí, tu amén. mente y transformar tu manera de pensar. Es que a cada Es rato cierto. caigo en situaciones, Pero cometo tú ya no eres errores. Bueno, renueva tu mente con la palabra de Dios y solo así vas a poder cortar con esa Es situación. que a cada rato caigo en Decide. situaciones, cometo errores. Decide Bueno, hacerlo. renueva tu mente Toma con la la palabra autoridad. de Dios. Dice la Escritura que Y Dios solo no así te ha vas a dado un poder espíritu de controlar esta cobardía, situación. sino de poder, Decide, de amor decide y de hacerlo. dominio propio. ¿Qué es el Toma dominio la propio? autoridad. Que te Dice lo la voy a- Escritura te lo que voy a Dios no te hablar ha dado en un mexicano. espíritu de cobardía, Tienes sino la de capacidad poder de controlar tus emociones, de tus amor pensamientos y tu y de cuerpo. dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Así es. Que te lo voy a hablar en mexicano. Tienes Jesús la pudo capacidad vencer al de controlar diablo tus emociones, tus con la pensamientos. palabra de Dios, no con su fuerza. Llénate de la palabra de Dios. Ya Jesús subimos pudo vencer al diablo al internet, a YouTube, con la palabra de Dios. enseñanza, la primera de esta serie. Ya la puedes encontrar, ahorita te damos el link. Llénate de la Va a estar palabra también en de la Dios. página de Ya Facebook de subimos a aquí de la congregación, internet, a YouTube, la Centro Cristiano enseñanza, Fe y Poder Hecho la serie. Vista. Ya la puedes encontrar, ahorita te damos Pero el link. llénate de la Va a estar palabra. también en la página de Facebook de Escucha palabra para que tu fe se fortalezca.
Centro Cristiano para que tu fe crezca y puedas Pero enfrentar llénate al de la diablo. palabra. Escucha sacas palabra para que victorioso. tu fe se fortalezca Amén. Vamos Para que tu a fe dar gracias a crezca Dios por este tiempo. y puedas enfrentar al diablo y salgas victorioso. Hermano, amigo que nos escuchas por internet, Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. solo por la palabra de Dios va a venir a ti fe. Hermano, amigo que nos escuchas por Y internet, solamente así vas a poder vencer las tentaciones, las dificultades que solo vengan a por tu la vida. palabra de Dios, escuchando la palabra de Dice Dios, la palabra que tú vas a tener tú fe. necesitas fe, Tu fe es va a crecer. necesario. Va a venir a ti fe. Porque que tú Solamente tengas fe, así vas porque a es poder imposible vencer las agradar a Dios sin fe. las dificultades que Y vengan. dice la Escritura que si tú crees en tu corazón, que si tú confiesas Dice con la tu boca palabra que Jesús es el Señor y crees en tu necesitas corazón fe, es que Dios levantó de los necesario. muertos a Jesús, tú vas a ser salvo. Porque con Que tu tú boca tengas se fe, confiesa, porque se habla para salvación agradar a y en tu Dios. corazón se cree para Y justicia. dice la Escritura que si Yo tú te crees en invito tu que corazón, si tú tú confiesas quieres con tu boca que Jesús es ser el un Señor hijo de crees en Dios tu y corazón, tener la autoridad de Dios estar levantó sentado de los junto muertos a Jesús en los lugares tú vas a ser celestiales, salvo. hagas Porque conmigo con tu esta boca se oración confiesa, se habla para que salvación, puedas en tu corazón se cree para ser un justicia. hijo de Dios. Yo te invito, Señor que Jesús, si te doy tú gracias. quieres Señor Jesús, te doy ser un gracias. hijo de Porque Dios tú y me tener has la autoridad salvado. de estar Que tú sentado me has junto salvado. a Jesús Tú en los lugares ocupaste mi celestiales, lugar en el sufrimiento, en la muerte, En la muerte. llevaste mis enfermedades, Llevaste mis enfermedades. mis dolores, mis dolores, y por tu herida y por tu porque herida yo fui curado, fui Jesús. curado. Reconozco que tú eres mi ocupaste Salvador, mi lugar Reconozco que en el tú eres mi sufrimiento, que tú has derramado tu amor, Tú has derramado tu misericordia, tu gracia sobre de mí, mis dolores, y me has acercado y al por tu Padre, Me herida has acercado al Padre. porque tú eres el único intercesor Tú eres reconozco que el tú eres único mi Salvador, entre el hombre entre el hombre y Dios. has y Dios. Te derramado doy tu gracias amor, por salvarme, Te doy gracias por misericordia, tu salvarme, gracia por hacerme tu hijo, sobre por de mí, hacerme tu hijo. y me tomo has tus acercado al Y bendiciones. tomo tus bendiciones. porque tú eres el Gracias único por salvarme, Gracias por Jesús. salvarme, Jesús. entre Gracias. el hombre. Desde ahora eres un hijo de Dios, Te y doy hiciste gracias la por oración salvarme, conmigo y has por creído hacerme tu hijo. realmente esto. Tú eres un Toma hijo de tus Dios bendiciones. y puedes tomar las bendiciones de Dios para tu Gracias por vida. salvarme, Jesús. Que Dios te siga bendiciendo y Desde ahora eres un sintonízanos hijo de Dios y o mira hiciste este la video la oración próxima semana, conmigo que Dios y tiene has algo para ti. creído realmente esto. Tú eres un Gracias hijo a de Dios por su palabra, puedes hermano, tomar hermana. las bendiciones de Dios para tu vida. Que Dios te siga bendiciendo y sintonízanos o mira este video la próxima semana, que Dios tiene algo para ti. Gracias a Dios por su palabra.